Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista Venevisión vamos a estar conversando con el alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias por la invitación y un placer estar contigo y con toda la audiencia, por supuesto, de Venevisión. Ayer lo observamos a usted participando activamente en la caminata. Una de las propuestas más importantes que surgió en el discurso de Enrique Capriles Radosky es el tema de la seguridad. Capriles Radosky decía: quiero una Caracas segura y para todos. ¿Cree que esto es posible o es una utopía? No, es absolutamente posible. Tenemos incluso ejemplos en los que podemos fijarnos en nuestro entorno. Ciudades que han tenido altas tasas de homicidio, como por ejemplo Medellín, Lima, otras ciudades que han avanzado en la aplicación de planes de seguridad, porque la seguridad no es solo armar policía, eso es importante. La seguridad implica también desarrollar otros capítulos, por eso el mensaje de Enrique Capriles se basa en 4 columnas. La primera columna es la prevención, educación, capacitación, cultura, deporte. Fíjense que ayer Capriles habló de las instalaciones de la planta. Para Capriles esas instalaciones deben convertirse, por ejemplo, en un centro de formación. A mí me correspondió evocar en mis palabras de ayer lo que fue la Escuela Técnica Industrial. Quizás tú o muchos muchachos que me están viendo en este momento no se acuerdan de lo que fue la ETI, la Escuela Técnica Industrial, las escuelas industriales. Caracas necesita también capacitar a muchos de esos jóvenes. Familia, necesitamos valores. Yo reconozco, por ejemplo, la labor que tú estás haciendo, porque así como al niño se le enseña a sumar y a restar, al niño se le enseña geografía nacional, geografía universal, hay que enseñarle valores, eso de buenos días, buenas tardes, con permiso, que aquí el joven que más se va a destacar no es el que sea, el más avispado, no es el que cometa una vagabundería, el que se colea, el que le pasa por encima los derechos de los demás, sino que el joven que tiene más futuro es el que estudia, el que se prepara, el que se capacita, el que es más solidario en su barrio, el que es más participativo en su comunidad. La otra columna es el de las policías que cuiden a la gente, no que asusten a la gente. El tercero es acabar con la impunidad judicial. Mientras aquí los jueces estén poniendo en libertad a los malandros, sacándole la lengua a las policías que los detienen, no vamos a tener el control sobre los grupos que cometen delitos. Y por último, las cárceles, que las cárceles sean redimensionadas y se conviertan en centros de reeducación de los procesados o los privados de libertad. Hay 2 aristas interesantes. Se está prometiendo que en un año los caraqueños podemos ver los resultados. ¿No puede ser esta expectativa muy a corto plazo y más bien generar frustración en la gente, pensar que en un año se va a cambiar la realidad del tema de la seguridad? Hay que comenzar algún día, Andrina, y creo que todo esto es posible si se aplican fórmulas que sean eficientes, porque aquí se requieren son fórmulas, y por eso hablo de experiencias positivas en otras partes del mundo, donde el desarme se ha aplicado con éxito, desarmar a la gente, pero desarmar a los grupos que usan esas armas de fuego para cegarle la vida a niños. Vimos la noticia lamentable de 3 jóvenes que perdieron la vida en un refugio de Antímano. Yo decía ayer que el libertador Simón Bolívar, en vez de un presidente que le esté llevando flores a sus estatuas, tengamos un presidente que evite que los abuelos estén llevándole flores a sus nietos a las tumbas, que eso es lo que está ocurriendo ahora, que la ley de Dios, la ley natural, es que los nietos y los hijos y los bisnietos entierren a sus abuelos, a sus padres. Aquí es al revés, constantemente somos asaltados o sorprendidos por noticias insólitas de niños de 4 años, de 5 años, de 7 años que pierden la vida por las llamadas balas locas. Yo creo entonces que sí es posible, en una acción conjunta, envolvente, de educación, de sembrar valores en el seno de la familia venezolana, en una participación no solamente de las policías, sino de los medios de comunicación, en una labor de acabar con esa impunidad de jueces que no ascienden por mérito, sino por palancas políticas. Yo creo que sí es posible devolverle en una visión de corto, mediano y largo plazo la seguridad a Caracas. ¿Cuál pudiera ser el contraste con la misión A Toda Vida Venezuela que se está planteando desde el Ejecutivo? Un plan muy bien estructurado, un plan que pueda ser epicentro de una labor compartida. Fíjate que este nuevo plan del gobierno es el plan número 19. Ahora,
Aquí tú no puedes aplicar un plan de seguridad si no hay coordinación. Aquí no hay una verdadera coordinación policial. Yo tengo que repetirlo aquí porque lo conversé contigo la penúltima vez que ocupamos este mismo espacio. Yo presenté, y no yo, nosotros, digo nosotros, porque no fui yo, fue un grupo de expertos que elaboramos un plan metropolitano de seguridad, consignamos ese proyecto ante el Ministerio de Relaciones Interiores y nuestras recomendaciones ni siquiera han sido tomadas en cuenta. Necesitamos entonces programas más que operativos, necesitamos fórmulas políticas, políticas públicas, como lo llaman los expertos, y que avancen en esas distintas direcciones. Empleo, parques. Nosotros proponemos, por ejemplo, que La Carlota se convierta en un parque verde metropolitano. Un parque, una escuela, una cancha de basquetbol, de futbolito, un campo de béisbol, tiene mucho más efecto que 10 o 15 patrullas. Un promotor deportivo tiene mucho más efecto que 4 policías. O sea, es una labor de intercalar policías, promotores deportivos, movimientos religiosos. Yo creo que los movimientos religiosos tienen un papel importante que cumplir también en la lucha contra la inseguridad y desde luego el empleo y una educación que nos permita tener a todos los niños en los centros educativos del país. Ya para finalizar este tema, por ejemplo, ¿sabes cuántas muchachas están pariendo anualmente en Venezuela? Muchachas menores de edad, de 13 años, de 14 años, están pariendo más de 100.000 niños. Llegan a Venezuela, llegan al mundo, más de 100.000 niños anualmente que son de madres adolescentes. Este es un problema que hay que atender. Eso no se va a resolver con plomo, con patrullas y con policía. Eso se resuelve con políticas públicas, con políticas preventivas. Un tema muy importante de las políticas públicas es la articulación. Yo quisiera saber en la próxima parte cómo se articulan los poderes desde la Alcaldía Metropolitana, con el alcalde Jorge Rodríguez, con Jacqueline Faría, para que los ciudadanos tengan ese beneficio de políticas públicas bien orquestadas. ¿Cuál ha sido la voluntad política que usted lo ha impulsado a materializar esas iniciativas de articulación? Esto va a ser en la próxima parte en Entrevista a Venevisión. Les recordamos que nuestras líneas telefónicas están abiertas esperando sus llamadas, los números 793-1634, 793-1845, si llaman desde el interior 0212. Llámenos y formulen sus preguntas al alcalde metropolitano Antonio Ledesma por acá en Entrevista a Venevisión. Es momento de hacer una breve pausa. Al regreso seguimos con más. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente Venevisión. Continuamos en la Entrevista a Venevisión con el alcalde metropolitano Antonio Ledesma. En la parte anterior hablábamos de la articulación de los poderes. ¿Cómo hacer para que exista articulación y los caraqueños se vean beneficiados? Eso es lo que se llama técnicamente gobernabilidad. Y la gobernabilidad no es otra cosa que la coordinación. Aquí es insólito que no haya coordinación en materia, por ejemplo, de transporte. Nosotros hemos planteado soluciones para el problema de los mesoneros, de los motorizados. No ha sido posible sentarnos en torno a una mesa a resolver el problema de los motorizados. Hemos propuesto soluciones para los canales contraflujo. Una de las cosas que hay que resolver es eso, la gobernabilidad. Una autoridad única del transporte. El próximo 23 de julio, te digo, por ejemplo, a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando, vamos a entregar el plan estratégico de la ciudad de Caracas. Eso va a ser un acto formal con los concejales metropolitanos, con todas las autoridades. Vamos a invitar a todos los alcaldes, incluido el alcalde del municipio Libertador, para entregar el esfuerzo de un grupo de urbanistas, arquitectos, planificadores, la ayuda que hemos recibido del Centro Internacional de Desarrollo Urbano, el CIDEU, y también de los líderes comunitarios que en Caracas nos han dado su mano para hacer este plan estratégico. Eso en el marco del aniversario de Caracas. Pero, ¿qué hacer para que no existan tantos planes? Ya la gente quiere cosas concretas. ¿Qué hacer para que eso de verdad se convierta en algo tangible para todos los caraqueños? Ejecutarlos, ir de la palabra a los hechos. Y por eso podemos decir que ese plan tiene 6 ejes. El eje de la Caracas Segura, que contempla todos estos programas, por ejemplo, las policías en las parroquias, las policías en los municipios, la coordinación policial, policías mejores preparados, mejores remunerados, mejores capacitados, los programas preventivos, etcétera. Está el eje de la Caracas emprendedora, de la Caracas ambientalmente desarrollable, un desarrollo sustentable, de la Caracas con espacios públicos, por eso hablamos del proyecto de La Carlota. En definitiva, son muchos programas y está el programa de la movilidad, que es el ejemplo que quiero poner. Ahí está el Transmetrópoli. Transmetrópoli no es una palabra que se está cacareando, es una realidad, y ahí lo tienen en las pantallas casualmente, gracias a la velocidad del director de este programa.
Ahí está un ejemplo de lo que estamos haciendo en materia de movilidad. Cosas como estas las queremos hacer, pero no solamente con el Transmetrópoli, las queremos hacer con el metro, las queremos hacer con el Bus Caracas, las queremos hacer con el Metrobús, coordinación y alternativas de movilidad para la gente. ¿Qué ha pasado con el Bus Caracas? Bueno, yo creo que falta de gerencia. Ese programa comenzó a ejecutarse en el año 2004, 2008, mejor dicho, y ha pasado por muchas manos, y como se dice en criollo, cuando se le meten muchas manos al caldo se pone morado, y eso es lo que ha ocurrido. Yo creo que es un problema de capacitación, de gerencia, de buena voluntad, y de que estos programas no se interrumpan como lamentablemente se han interrumpido. Por eso nosotros nos sentimos orgullosos del equipo que ha trabajado en la implementación del Transmetrópoli. Hablando un poco de la campaña electoral, el Instituto de Investigaciones de la Universidad Católica Andrés Bello señala que hay 416 transgresiones a la Ley de Procesos Electorales en la que están incurriendo ambos candidatos. Dicen que el presidente y su comando han incurrido en 217 faltas, lo que equivale a 52.2%, y Enrique Capriles Radonsky a un 39.6%. El tema en conclusión es que hay un repunte de irregularidades de ambas partes. ¿Cómo pudiera usted evaluar lo que ha sido la campaña hasta ahora? Pues yo creo que la campaña tiene que someterse a las normas. Y nosotros no somos renuentes a corregir cualquier exceso. Creo que tenemos que ser serios, tenemos que ser muy responsables ante el país. La gente quiere una campaña con tranquilidad, con paz, sin violencia, y estamos dispuestos a corregir cualquier transgresión, pero una de las grandes transgresiones son las cadenas del presidente. Eso es lo que tiene que regularse. Las cadenas presidenciales de un presidente que usa hasta los patios militares, los cuarteles para hacer campaña política. La rectora y presidenta del CNE, Tibisay Lucena, planteaba un acuerdo. Hablando de seriedad y responsabilidad, ¿estaría dispuesto el candidato Enrique Capriles Radonsky a suscribirse a este acuerdo? No, sí, porque ese acuerdo, primero que es un acuerdo con los comandos de campaña. Lo que planteó Enrique Capriles es un acuerdo con el comando del presidente Chávez. Y en ese acuerdo, en ese pliego que plantea la señora Lucena, falta, por ejemplo, el tema del exceso en el manejo de los medios de comunicación, las cadenas, por ejemplo, el abuso que se comete con las cadenas. Hasta que cosas como esas no estén, el candidato no va a firmar algo que está chucuto. La gente en sus casas que está viendo el noticiero y la entrevista de Venevisión no formula preguntas. Por ejemplo, Eidina Sanabria desde el estado Zulia pregunta, ¿cómo van a hacer ustedes para ganarle a Chávez? Trabajando, como lo hicimos ayer en Caracas, con esa gran caminata que salió desde la Plaza Artigas, donde se movió la gente del oeste caraqueño. Ya habían mujeres de Catia, jóvenes de Caricao, estudiantes del Paraíso, trabajadores de la parroquia Antímano. Por ejemplo, Andrés Izarra decía a través de su cuenta en Twitter que Caracas le quedó grande a Capriles. ¿Qué opinión tiene? Yo creo que lo que le quedó grande al presidente y a sus ministros es el gobierno. No pueden con esa lata de agua, les queda muy pesada. Araceli Flores de Yaracuy pregunta, ¿qué va a suceder con las universidades públicas si Capriles gana la presidencia? Van a tener más financiamiento, van a tener más apoyo, que los estudiantes, como lo decía Capriles ayer, no tengan que estar haciendo huelgas de hambre y haciendo manifestaciones para que le den los recursos. Capriles, en vez de regalar los recursos al exterior, los va a dar a las universidades venezolanas. Bueno, se nos agotó el tiempo, quedaron pendientes algunas preguntas de la audiencia. Agradecemos a Antonio Ledesma, alcalde metropolitano, por habernos acompañado hoy en Entrevista Venevisión.